desarticular las organizaciones terroristas y criminales que vienen afectando el orden interno y la seguridad ciudadana. Cabe mencionar que la regulación vigente se encuentra sustentada en normas de rango infralegal que se han ido modificando en el tiempo, pero que carecen de rango jurídico de una ley necesario para permitir la ejecución de pliegos presupuestales bajo los preceptos previstos en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Por ello, se incluyó en la Ley 29914, ley que establece medidas en materia de gasto público, el sistema de beneficios de recompensas, cuyos alcances son solo para casos de terrorismo. Asimismo, debe considerarse que las funciones atribuidas a los consejos evaluadores de recompensas tienen un carácter ejecutivo en cuanto evalúan y deciden sobre el otorgamiento del beneficio de recompensa, entre otras funciones que requieren norma con rango de ley. Finalmente, señora Presidenta, como es de conocimiento general, hoy en día uno de los problemas más preocupantes en nuestro país es el incremento de la criminalidad organizada y una cada vez más amenazante inseguridad ciudadana, razones por las que el Estado debe diseñar sistemas eficaces que permitan enfrentarlos y reprimirlos siempre bajo el imperio de la ley. De ahí que, habiéndose comprobado los beneficios del sistema de pago de recompensas por información que permite la captura o entrega a terroristas, mediante la presente iniciativa legislativa, se propone ampliar dicho mecanismo para casos de delitos que por su grado de lesividad vienen afectando la seguridad de la población, fortaleciendo de esta manera el sistema de recompensas que actualmente funciona para los casos de terrorismo. Señora Presidenta, por estas consideraciones solicito a la representación nacional, a través de la Comisión Permanente, el voto favorable para su aprobación. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Mesías Guevara. Gracias, Presidenta. Colegas congresistas, muy buenos días. Toda iniciativa legislativa, creo yo, que tiene una muy buena voluntad. Desde el momento que se le presenta, que se le formula, siempre hay ahí una muy buena intención. Señora Presidenta, sin embargo, creo que nosotros como legisladores debemos de pensar más allá de una norma puntual o de manera específica. Creo que es obligatorio que pensemos de manera integral. Yo sugiero al señor presidente de la Comisión de Justicia, por su intermedio, señora Presidenta, que es tiempo y oportuno de que analicemos en su conjunto como un sistema la administración de justicia en nuestro país. Esto debería de constituir un círculo virtuoso, lo cual lamentablemente en estos momentos se ha constituido en un círculo vicioso, donde en esa cadena de valor para administrar la justicia hay protagonistas fundamentales que lamentablemente no están cumpliendo con su labor. Cuando en esta norma se plantea que se retire a los fiscales, por ejemplo, ahí hay un gravísimo error, porque en estos momentos se está implementando a nivel nacional el nuevo Código Procesal Penal, donde ya no existen los jueces instructores que llevaban la investigación desde un comienzo hasta el final. Ahora el gran protagonista es el fiscal. Incluso los famosos atestados que deberían de surgir en una comisaría para que sea el inicio de una investigación, tampoco ya tiene tanto peso. En ese sentido, le digo, señor presidente, que deberíamos de entender este tipo de normas de manera conjunta. ¿Por qué? Porque cuando se habla de colaboradores eficaces, en estos momentos existe una norma. Incluso existe una comisión que maneja la propia Fiscalía, el Ministerio Público, en la que le dan las facilidades, la protección. Hay experiencias de que hay colaboradores eficaces que incluso han renunciado y hasta se han escapado de este acto jurídico. ¿Por qué? Porque no han sentido por parte del Estado el apoyo necesario ni la protección para él como colaborador ni para su familiar. En ese sentido, es importante que ahí precisemos también el accionar del Ministerio Público. Por otro lado, señor presidente de la Comisión de Justicia, por entre medio de la señora presidenta, comparto la preocupación de acá de muchos colegas congresistas que es bueno que precisemos ciertas acciones. Por ejemplo, ¿qué se entiende por una red criminal? ¿Solamente el sicariato? Acá en nuestro país existe una red mucho más peligrosa que una red criminal o una red de corrupción.
Me refiero a la red de la impunidad, donde disfrazados ciertos malos magistrados de jueces y fiscales son cómplices, señor presidente, por intermedio de la señora presidenta del Congreso, de estas redes de corrupción y de esta red de criminalidad. Por lo tanto, aquí también deberíamos de contemplar aquellas personas que denuncien a ciertos malos jueces, que denuncien a ciertos malos fiscales, que denuncien a ciertos malos procuradores, incluso a ciertos malos policías. Por lo tanto, aquí también en esta red criminal deberíamos también de contemplar a la red de la impunidad. Ahora usted me podrá decir que existe la ONMA, usted me podrá decir que existe el Consejo Nacional de la Magistratura para los jueces supremos, usted me podrá decir que incluso existe lo que es la Fiscalía Suprema de Control Interno. Pero en esta experiencia que estamos viviendo en nuestro país, lamentablemente estas instituciones han colapsado. Por lo tanto, yo sugiero, señor presidenta, que retomemos, en primer lugar, la precisión, ¿qué es una red criminal? Y también involucremos en aquellas personas que puedan ser plausibles de denuncias por ciertos colaboradores, aquellos malos jueces, aquellos malos fiscales, que simple y llanamente hacen que no se crea, que se pierda credibilidad en el sistema de administración de justicia de nuestro país. En ese sentido, también coincido con la congresista Rosa Mavila, en la que se está gastando bastante dinero en nuestro país en torno a estos temas por un decreto supremo, y en ese sentido queríamos saber esta norma, a cuánto aproximadamente ascendería como gasto del erario nacional, porque toda vez que nosotros congresistas no tenemos capacidad de gasto. Y es bueno precisar también, señor presidente de la Comisión de Justicia, de que veamos cuáles son el tema de lo que usted plantea acá de delitos de alta lesividad. Es importante que definamos los delitos de alta lesividad. Por ejemplo, recientemente se ha dado el tema de las marchas, de los conflictos, por el tema de lo que es la parte de los polpines. Entonces, ahí, por ejemplo, también se ha podido haber considerado que estas marchas, estos jóvenes hubieran cometido hechos de alta lesividad. O en Cajamarca, cuando los señores ronderos también tienen que ver mucho con la defensa del medio ambiente, también se les podría criminalizar con este tema de alta lesividad. A los jóvenes, como les reitero, también pudieron haberles dado el tema de alta lesividad. ¿Quién califica? ¿Bajo qué concepto? Por lo tanto, señor presidente, creo de que debemos de tener en cuenta en su conjunto el tema relacionado también de las normas actuales para poder aprobar esta medida legislativa. Yo estoy de acuerdo con usted, señor presidente, que debería de pedirse un cuadro intermedio para que se siga debatiendo esta ley. Gracias, señora presidenta. Congresista Velázquez Quesqué. Presidente, creo que se debe profundizar más. Esta es una norma buena, pero si ustedes la utilizan como fuente, el dictamen, el Decreto Supremo 033-2009-PCM, aquí hay varias inconsistencias que tienen que ser cubiertas en el momento del cuarto intermedio. Por ejemplo, se crean dos consejos evaluadores, uno para recompensar a aquellos que den información importante para el terrorismo y otros para los delitos de alta lesividad. Dos comisiones evaluadoras. La segunda comisión, que es la más sensible, como ya lo han expresado, cuando se dice delitos de alta lesividad, cuando se trata de materia penal, la taxatividad es fundamental, no es dejarlo ahí genérico, que sean los burócratas los que digan. Un momentito, termino la idea. Y segundo, es que aquí hay un vicio de fondo. Estas comisiones evaluadoras que van a aplicar la entrega de recompensas a ciudadanos que colaboran con información relevante, no dependen de nadie. El proyecto de ley no dice de quién dependen. En la norma del 03-2009 son comisiones que están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. Acá se dice, en el artículo 6, la protección a los que dan esta información estará a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Pero estas comisiones evaluadoras, a las cuales les estamos dejando la libertad con su Secretaría Técnica que elaboren los reglamentos para las recompensas, ¿de quién dependen? Entonces, creo que hay que revisar más a fondo el tema, pero antes quiero otorgarle a la señora Mavila la interrupción que me ha pedido. Congresista Mavila. Gracias, congresista Velázquez. Es que en esa orientación, por eso insistíamos en la interrupción, en materia penal, colegas, como lo sabemos todos, rige pues el principio de determinación. ¿Qué significa, estimados colegas, el principio de determinación? Que la definición de la conducta penal tiene que ser inequívoca, es decir, no puede ser delito de alta lesividad, pues. De repente a las feministas le parecerá delito de alta lesividad ese padrastro que ayer lo ha golpeado al niño, ¿no es cierto? O de repente a algunos no le parecerá sino muestra de una cultura de corrección. Entonces, hay el principio de definición inequívoca de conducta penal. Voy a hablar más, pero cuando me den la palabra. Gracias, congresista Velázquez. Bueno, el tema del presupuesto es un tema que también lo tuvimos, yo recuerdo que cuando estábamos en el gobierno, era muy farragoso, el trámite era muy lento para poder otorgarle la recompensa a dos personas que habían dado información muy importante para capturar cabecillas del terrorismo. Ahora se está ampliando estas comisiones y se están creando dos comisiones evaluadoras, pero están en el aire, pues. ¿Quién las va a qué institución del Poder Ejecutivo va a estar adscrita? Segundo, el tema del presupuesto. Nos hubiera gustado que de repente en la comisión respectiva, en una sesión reservada, se hubiera podido determinar cuántas solicitudes o cuántos trámites de esto al amparo del 03-2009 están en trámite, qué es lo que las comisiones han calificado, porque hay una graduación, hay una escala de otorgamiento de estas compensaciones, porque eso hace difícil pues que se pueda proyectar un presupuesto anual, hace difícil. Entonces ahora dice, el pago de estas recompensas serán con cargo a los pliegos presupuestales del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la partida de Seguridad Ciudadana. Y la norma es muy clara, es decir, el Tesoro Público no va a dar un centavo del Tesoro Público. Entonces, creo que sin pecar de detallismo, creo que la norma es muy genérica. Fíjense, el propio artículo primero es un artículo declarativo. Debería decir, el objeto de la ley es otorgar beneficio y recompensa a favor de ciudadanos, colaboradores que brinden información que permita la captura o entrega de miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y agentes relacionados con la comisión de delitos de alta lesividad. Agentes. ¿En qué se diferencian estos agentes? Que me expliquen cuál es la diferencia entre agentes relacionados con la comisión de delitos de alta lesividad. Y acá establecen los fines que puede perseguir una norma, pero no pueden ser el objeto de la norma. No hay que confundir el objeto con los fines. Dice, así como el logro de avances significativos para la desarticulación de dichas organizaciones, con la finalidad de reducir los índices de criminalidad que vienen afectando el orden interno y la seguridad ciudadana. Esto va a ayudar, pero los fines de una estrategia de política de Estado no pueden ser el objeto de una ley. Por eso creo que hay que hacerla menos genérica la norma y hay que dejar un marco muy claro sobre la actuación de estas dos comisiones. Lo digo por experiencia, esto es crear mucha burocracia. Dos comisiones, cada una con su secretaría técnica, cada uno con su reglamento. Por eso digo, a ver, muéstrenme la estadística, ¿cuántas solicitudes hay? No hay ni 10. Y lo que vamos a crear es más burocracia, nada más. Y vamos a seguir utilizando a estos funcionarios para que estén tuiteando todos los días, agrediendo a la oposición. Por eso creo que hay que establecer, primero, a qué organismo del gobierno estará adscrita estas comisiones. Creo que debe ser una. Cuando se precise qué materias son las que van a conocer estas comisiones evaluadoras que pagan recompensas, se va a poder justificar que solamente sea una.
No creo, repito, no creo que se justifique 2 comisiones evaluadoras. Creo que debe haber una por un principio de criterio y segundo es que la norma adolece de una omisión grave. ¿A qué sector estarán adscritas esta comisión o estas 2 comisiones? Lo hago como sugerencia porque sí creo que es importante, no hay que confundir el pago de recompensas con la condición jurídica de colaborador eficaz, que es otra cosa. Son 2 instituciones que ayudan a enfrentar el delito, a develarlo, pero no son iguales. No son iguales. Entonces, en ese sentido, le pido al presidente de la comisión que en la propuesta que le ha hecho del cuarto intermedio se puedan hacer estas precisiones para poder aprobar una norma que creo que tiene un buen propósito, pero las generalidades que abundan lo único que hacen es dejar mejor vigente el decreto supremo, que es más preciso que la norma que se está planteando el día de hoy. Por eso, Presidenta, sin estar en desacuerdo con el objetivo que persigue el proyecto, creo que una mayor discusión en la comisión o en el cuarto intermedio permitirá que procuremos una norma más objetiva y que cumpla con los objetivos para los cuales se está planteando. Gracias. Congresista Justiniano Pasa. Gracias, señora presidenta. Dentro del contexto de que este proyecto de ley efectivamente tiene un carácter genérico y que muy acertadamente el presidente de la Comisión de Justicia manifiesta de que es necesario un cuarto de intermedio para hacerlo más específico. Por ejemplo, en el punto 11.4, ¿no? Dice textualmente, para la atención de los pagos, el Consejo Evaluador respectivo cursa comunicación al Comité de Administración del Fondo Especial para Seguridad, etc. Perfectamente de acuerdo, pero muchas veces también somos testigos de que estas recompensas no se pagan, no se hacen efectivas. Entonces tenemos que insertar, yo creo, un dispositivo también, no sé si carácter adicional, en el sentido de que haya un ente que fiscalice el pago. Porque estos pagos, como es dinero, muchos pues le echan ojo al dinero, tratan de pagar o por lo menos dar la mitad, en fin, y eso está claro, se ha dado en la historia. En consecuencia, voy a presentar al presidente de la comisión para que se inserte el artículo 11.4, donde dice, para la atención de los pagos, el Consejo Evaluador respectivo cursa comunicación al Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, para el pago correspondiente dentro del plazo no mayor de 30 días y debiendo informar el cumplimiento del mismo, según el establecido en el reglamento de la presente ley. Esto yo creo que también como un acto de fiscalizar y el cumplimiento de este proyecto. Estando de acuerdo de que haya un cuarto intermedio y se quiera cumplir con todo lo que se especifique más y se clarifique más este proyecto, votaremos por ello. Gracias. A ver, no hay más oradores. Ustedes ya han participado, pero pueden participar nuevamente, congresista Mavila. Gracias, presidenta. Antes de darle la palabra. Agradezco su benevolencia, pero el tema es importante y como vamos a ir a un debate, quiero decir los puntos de vista. Congresista León, congresista Josué Gutiérrez, con todo afecto, ¿no? El artículo 472 del Código Procesal Penal vigente establece que hay 3 tipos de colaboradores, ¿no? Primero es el que se encuentra procesado y quiere proporcionar información y generalmente tiene beneficios del derecho premial como el recorte de la magnitud de la sentencia que se le va a aplicar, pero previo balance de la naturaleza de la colaboración para que no se inventen cosas a efecto de autofavorecerse. El segundo supuesto, de hecho, es el que ya ha sido sentenciado, es decir, aquel que no va a ser favorecido por aminoramiento de fallo, pero que quiere, por convicción, por decisión, por lo que sea, dar información favorable para el proceso. Y el tercer supuesto, y tiene que ver con lo que decía el congresista Velázquez Esquén,
se refiere a aquel que no tiene estatus ni de procesado ni de sentenciado, o sea, es un independiente que aporta información válida y útil para el proceso, y que en este caso sería aquel a quien se le aplica el derecho a la recompensa, la legislación penal premial. Y entonces un primer punto de partida, señores, es que para aplicar este proyecto de ley tendríamos que derogar el artículo 472 del Código Procesal Penal, y eso es un debate. Como es un debate, y a mi juicio fundamental, casi los años que ha llevado, el congresista Mulder lo sabe, el debate de la naturaleza del Código Procesal Penal, de quién dirige, pues, quién hace la planificación estratégica, quién lleva la voz cantante en el derrotero del proceso penal desde la investigación preparatoria, como en este caso probablemente sea la casuística de quienes quieren información para obtener recompensa. ¿Quién dirige? Dirige pues el Ministerio Público. Y no vamos a retroceder en un debate que ya se ha dado por años en nuestro país en el sentido de una coordinación adecuada entre ambas instituciones, pero bajo el profesionalismo, la planificación del Ministerio Público. Entonces, a eso también implicaría, si aprobamos que hay una comisión autónoma que solamente es vista por la policía, una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y del Código Procesal Penal en esta materia. Por último, acá hay un tema de fondo, colegas, que me ha hecho notar un amigo, en relación al artículo 10, que se refiere a la infracción administrativa grave. Cuando estudié la maestría en ciencia penal, me explicaba mi profesor que no podemos administrativizar lo que son delitos. Y mire qué dice el artículo 10, constituye infracción administrativa, en una ley que es penal, ponemos una infracción administrativa. Miren qué conductas, la revelación indebida o el manejo inadecuado de la información o documentación proporcionada en el ámbito de aplicación de la presente ley. O sea, lo que hace indebidamente un funcionario que conoce la información, por ejemplo, un policía o un fiscal. Y en segundo lugar, la entrega simulada o fraudulenta de información del ciudadano colaborador, aunque sea cierta o falsa. Entonces, miren, o sea, si un ciudadano colaborador entrega información falsa, eso es un tema administrativo, pero puede estar ya en el bote de una persona por una falsa imputación. ¿Y qué pasa si es que la información fraudulenta es simulada, la información es simulada o es falsa? Y entonces aquí, perdón, termino la idea, señor, aquí estamos ante un delito de falso testimonio que está criminalizado en nuestro ordenamiento penal. Entonces no podemos administrativizar el delito de falso testimonio. En virtud de lo cual, después de darle un minuto al congresista Josué, yo termino mi participación solicitando nuevamente que esto pase a un cuarto intermedio. Gracias, presidente. Congresista Josué Gutiérrez. Última participación. Muchas gracias, presidenta. Y en efecto, y es que esta norma, tal como está propuesta, ¿no? Tal como está propuesto, perdón, radica en la importancia de la etapa previa a la calificación siquiera del delito. Repito, siquiera a la calificación del delito, porque ahí se ha desnaturalizado. O sea, cuando ya interviene el Ministerio Público, ya se supone que la calificación, hay una investigación, y por lo tanto, cuando la que me antecedió, la colega parlamentaria, indica de que no podría pues ser una persona que ha brindado información falsa solamente procesada administrativamente, no podría ser si es que ya participó o si es que ya motivó el proceso en sí, que es la calificación de tipo, que es la evaluación y el procedimiento de orden penal. Y claro, en ese estadio sí ya pues hay sin duda el compromiso de otro tipo de actuaciones, de otro tipo de calificaciones. En lo que sí voy a coincidir, presidenta, es en que en efecto el presidente ha pedido un cuarto intermedio porque se han hecho algunas precisiones muy importantes para que esto no quede pues como un tema abierto, para que se pueda a criterio de la comisión evaluadora de criminalidad decir cuáles los tipos penales que están incursos en esta actuación. Entonces yo creo que ahí hay que hacer algunas precisiones muy importantes. Y me quedo ahí, presidenta, acompañando la petición del presidente. Presidenta, me ha pedido una segunda interrupción la congresista
Natalie Condori. Gracias. Breve, congresista. Gracias. Claro que sí, Presidenta. Yo creo que coincido plenamente con algunas observaciones que se han hecho al presente dictamen. Y lo que sí quería dejar constancia es que debemos tener claramente dónde existe más arbitrariedad, si es en el plano judicial, en el plano de la Fiscalía, y habría que ver dónde también existe más corrupción. No se puede dejar una ley a la ambigüedad simplemente para que lo establezca luego el reglamento. Yo creo que coincido plenamente con algunas apreciaciones que se han dado. Gracias. Ok, concluido el debate, entonces tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Defensa. Posteriormente, congresista Cure. Presidenta, hemos notado que hay varios aportes que creo que hay que mejorar en cuanto lo han manifestado los colegas congresistas. Sugiero que se pueda decidir por un cuarto intermedio, a menos que la Comisión de Justicia opine lo contrario. Gracias. Congresista Guren. Gracias, Presidenta. En principio, agradecer las opiniones, los aportes, valiosos sin lugar a dudas. Un par de precisiones me atrevo a señalar. Ese es un procedimiento que ya existe. Ya existe, 1. 2, funciona. Y funciona bien. Lo que pasa es que está restringido para materia de terrorismo y lo que se pretende es ampliar. Entonces, lo que funciona y funciona bien, no seamos tan creativos ni queramos cambiar mucho las cosas porque vamos a terminar malogrando un procedimiento que ya funciona y funciona bien. Punto 1. Punto 2, las leyes, y pecamos en muchos casos cuando queremos ser reglamentaristas, porque eso implica que las leyes, una vez publicadas, al día siguiente comienzan a presentarse los proyectos de ley para modificarlos, porque la dinámica social va demandando criterios diferentes. Ejemplo, hace 10 años el tema de sicariato no estaba ni en la retina, ni en la mente, ni en la realidad sociojurídica, y no estaba dentro de los crímenes de alta lesividad. El tema de trata, por ejemplo, no ha tenido una relevancia mucho más contemporánea. Hace 10 años ni existía el delito de minería ilegal. Entonces, si pretendemos en una ley irnos a detalles, lo que va a suceder es que cada año, cada 2 años, cambiemos la ley, porque la realidad sociojurídica va mutando, va cambiando. Entonces, por eso que las normas tienen que ser un marco donde el detalle que sí puede ir cambiando y modificándose en función a la realidad es el reglamento. Entonces, no quiero decir que no se va a recoger valiosos aportes, vamos a recogerlos, pero sin llegar a volver esta norma reglamentarista y burocratizar un procedimiento y un sistema que, repito, ya existe, ya funciona y funciona bien. Entonces, señora Presidenta, en concordancia con la Comisión de Defensa, le pido unos, no va a ser mucho tiempo, espero en esta misma sesión, un cuarto intermedio para presentar un texto sustitutorio que recoja los aportes de los señores parlamentarios. Gracias. Muy bien. A solicitud entonces de ambas comisiones se abre un cuarto intermedio. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 4109. Se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y personal militar extranjero, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2015. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de resolución legislativa 4109, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y personal militar extranjero, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al año 2015. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Cerillo. Señora Presidenta, colegas congresistas, buenos días. El proyecto de resolución legislativa número 4109-2014-PE, presentada por el Poder Ejecutivo, propone autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y personal militar extranjero, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras,
correspondiente al año 2015 en el marco de lo establecido en el numeral 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú y el artículo 3 y 4 de la Ley número 27856, Ley de Requisitos para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso de Tropas Extranjeras en el territorio de la República, modificado por el artículo único de la Ley 30.209 y el artículo 17 del Decreto Supremo número 013-2009-DE, que aprueba el reglamento de visitas y permanencias de buques de guerra extranjeros a puertos nacionales y tránsito por aguas bajo el dominio marítimo del Perú. Conforme a las especificaciones y para los objetivos descritos en el anexo 1, que forma parte integrante de esta resolución legislativa, decimos: el reglamento del Congreso de la República, en su artículo 76, numeral 1, literal H, establece que la propuesta de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional debe cumplir con los requisitos de no afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la relación de tropas, los equipos de transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano. Debo precisar que en el primer párrafo del artículo 2 debe decir lo siguiente: autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través de resolución suprema refrendada por el Ministerio de Defensa, pueda modificar cuando existan causas imprevistas el plazo de ejecución de las actividades operacionales a que hace referencia el artículo precedente, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido, puesto que había un problema de redacción en la tercera línea del dictamen de la Comisión de Defensa del Ejecutivo. Podemos decir que en el punto 8, donde dice visita de reabastecimiento y habla del objetivo, se refiere a lo siguiente, que es una visita en ruta de la primera expedición cívica de Colombia a la Antártida. Asimismo, decir que la resolución legislativa establece que el ministro de Defensa procederá a dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en un plazo de 48 horas de expedida la citada resolución suprema. El Ministerio de Defensa, Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anualmente realizan actividades operacionales con Fuerzas Armadas extranjeras de acuerdo a un programa de actividades operacionales establecidas, aprobado mediante una resolución legislativa para lograr los conocimientos de nuevas técnicas que son aplicadas en este tipo de operaciones, elevando el nivel de entrenamiento y capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando de esta manera la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, el personal militar que ingresa al territorio de la República durante el año 2015 participará en un ejercicio de entrenamiento combinado conjunto, en acciones cívicas y en entrenamientos tácticos. Señora Presidenta, con estas consideraciones solicito al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de la resolución legislativa propuesta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluida la sustentación por la Comisión de Defensa, vamos a dar inicio al debate. Siendo el dictamen por unanimidad, tendrán 2 minutos cada grupo parlamentario. Se ofrece la palabra. No habiendo oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa. Congresista Cerillo. Gracias, presidente. Entonces, solicito el voto para su aprobación. Gracias, congresista. Se va a proceder a votar. Votación nominal. Señores congresistas, Julca Jara, Lewis del Alcázar, Lewis del Alcázar sí.
Capuñay Quispe. Gutiérrez Cóndor. Gutiérrez Cóndor. Gamarra Saldívar. Isla Rojas. Tejada Galindo. Reinaga Soto. Zamudio Briceño. Zamudio Briceño, sí. Díaz Dios. Díaz Dios, sí. Scheffer Cuculiza. Scheffer Cuculiza, sí. Medina Ortiz. Medina Ortiz, sí. Aguinaga Recuenco. Becerril Rodríguez. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Espinosa Rosales. León Rivera. León Rivera, sí. Mavila León. Mavila León, abstención. García Belaunde. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Apas Ordóñez. Apas Ordóñez, sí. Luna Galvez. Luna Galvez, sí. Iberico Núñez. Portugal Catacora. Portugal Catacora, sí. Capuñay Quispe. Capuñay Quispe, sí. Gutiérrez Cóndor. Gutiérrez Cóndor, sí. Cárdenas Cerrón. Cárdenas Cerrón, sí. Guayama Neira. Guayama Neira, sí. Molina Martínez. Molina Martínez, sí. Rivas Teixeira. Rivas Teixeira, sí. Chacón de Vettori. Chacón de Vettori, sí. López Córdoba. López Córdoba, sí. Valle Ramírez. Guaire Chuquichaico. Guevara Macifuen. Guevara Macifuen, abstención. Pérez Tello de Rodríguez. Pérez Tello de Rodríguez, sí. Han votado a favor 21 congresistas, en contra 0 y 2 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa 4109. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento, el presente proyecto no requiere segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 4157. Se propone declarar el 27 de enero de cada año Día de la Soberanía Marítima.
Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 4157, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone declarar el 27 de enero Día de la Soberanía Marítima. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de enero del 2015, acordó la exoneración del trámite de envío a comisión. Tiene la palabra el congresista Cerillo, presidente de la Comisión de Defensa. Gracias, Presidenta. Presidenta, decir que como consecuencia de la demanda interpuesta por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dicho órgano de jurisdicción supranacional emitió el 27 de enero del año 2014 un fallo que, 85 años después del Tratado de Lima de 1929, termina de delimitar la frontera marítima internacional entre Perú y Chile. Se trata, pues, de un evento histórico y trascendental para la historia externa del Perú. La sentencia ha establecido que el punto de inicio del límite marítimo entre el Perú y Chile es la intersección del paralelo geográfico que cruza el hito número 1 con la línea de baja mar, y que la frontera marítima sigue el paralelo que pasa por el hito número 1 hasta un punto situado 80 millas marinas de distancia. Después de la milla 80, la Corte fija un límite que continúa en dirección sur-oeste sobre una línea equidistante desde las costas de ambos países hasta su intersección con el límite de las 200 millas marinas mediante las líneas de base de Chile y que, posteriormente, continúa hacia el sur, hacia el punto de intersección con el límite de las 200 millas marítimas, medida de la línea de base de ambos países. En consecuencia, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya adjudicó al Perú un área marítima superior a 50.000 kilómetros cuadrados, que ha pasado a tomar parte de las zonas marítimas peruanas, y que hasta entonces se distribuía en dos sectores de condición jurídica distinta. El primer sector, con una superficie aproximada de 22.000 kilómetros cuadrados, era considerado por Chile como parte de su zona económica exclusiva y por tanto explotada como mar patrimonial. Y en el segundo sector, de 28.471,86 kilómetros cuadrados, era considerado como parte de alta mar, es decir, una área oceánica abierta a todos los países. En el contexto descrito, podemos señalar que la determinación de los límites marítimos entre Perú y Chile, establecido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, consolida nuestra soberanía marítima, en la medida que dicho fallo internacional pone término a un diferendo que se mantenía entre ambos países durante muchos años. Asimismo, es importante reconocer que este proceso internacional ha implicado el trabajo de 3 gobiernos democráticamente elegidos, constituyendo un ejemplo de unidad nacional. Por tal motivo, resulta indispensable reconocer la trascendencia de la sentencia de la Corte de La Haya, que marca un hito en la historia de nuestra soberanía, declarando el día 27 de enero de cada año como el Día de la Soberanía Marítima. Por lo tanto, señora Presidenta, dicho esto, solicito poner al Pleno de la Comisión Permanente la votación para la aprobación de este proyecto legislativo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Condori. Presidenta, qué bueno que esta iniciativa venga del Poder Ejecutivo, más aún en una fecha trascendental en la que nosotros consideramos que en temas de soberanía no debe haber discrepancias de orden ideológico, programático, más bien la unidad y la firmeza en torno a este tema. 27 de enero del año pasado se dio la sentencia de una Corte Internacional que emite un fallo y que pone fin a este diferendo marítimo con Chile de manera pacífica y adecuado al derecho internacional. Presidenta,
En esto también hay que resaltar un rol importante que ha jugado el Parlamento a través de una subcomisión de seguimiento a todo este proceso y que no debe ser ignorado. Y en aras de fortalecer esta iniciativa legislativa y adecuándonos y acogiéndonos a la Constitución, el artículo 54 claramente establece: el territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Y claramente establece qué significa el dominio marítimo. En su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, porque no solo se trata de tener por derecho este área recuperada, sino también de hecho, es decir, ejercer plena soberanía y jurisdicción bajo el amparo de nuestras leyes y las leyes internacionales, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Por lo cual, Presidenta, yo sugeriría no solamente hacer la mención declarativa del 27 de enero como el Día de la Soberanía Marítima. Yo me atrevería a añadirle Día de la Soberanía Marítima, Día de la Soberanía y el dominio marítimo. Eso es para hacer un pleno ejercicio legal y también de ejercicio en la práctica de que sí tenemos la posesión y la propiedad en todo el ejercicio de nuestro derecho. Entonces, quedaría el texto redactado como el Día de la Soberanía y el dominio marítimo. Gracias, Presidenta. ¿Algún otro orador? No. Congresista León. Sí, Presidenta. Estas son propuestas que no tienen color político, que no confronta y que cuando se propone declarar el Día de la Soberanía Marítima tampoco colisiona con ninguna norma vigente. Por el contrario, creo que marca y resalta un hito donde dos naciones, dos países hermanos, hoy día, en el primer año de vigencia de este zanjamiento de un diferendo que existía, hoy día el crecimiento y la integración comercial y económica está dando mejores resultados. Hoy día ya se ha superado más de 20.000 millones de dólares de integración comercial y económica por cuenta de ambos países. Por lo tanto, Presidenta, cuando se habla de la soberanía marítima, luego de tener una resolución supranacional, lo que se ha hecho no es solo fijar la soberanía en el lado peruano, sino también en el lado del hermano país de Chile. Por lo tanto, creo que en el propio país vecino estarán también contentos de que hoy el Perú voltee la página y que para ambas naciones signifique que hoy se establece una soberanía marítima. Por lo tanto, nuestra bancada apoyará esta iniciativa y votaremos a favor por la creación, por la institucionalización de este Día de la Soberanía Marítima. Muchas gracias. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, tiene la palabra congresista Gutiérrez, previamente. Tiene la palabra congresista Josué Gutiérrez. Sí, Presidenta, creo que para los peruanos de todas las sangres, multiétnico, multicultural, creo haber cerrado cualquier tipo de líos con los vecinos ha sido un hecho histórico y que debe quedar, creo, como parte del legado que en esta época o en este tiempo podemos dejar a las futuras generaciones. Nuestra bancada asume la responsabilidad de que en efecto quede escrito como parte de la historia y que serán nuestras futuras generaciones quienes asuman, digamos, estos retos de poder profundizar en los lazos de amistad con países vecinos y que solo quedará en el mal recuerdo si en algún momento pudimos haber tenido conflictos que han derramado muchísima sangre. Por lo tanto, solo quería, Presidenta, dejar sentado la posición de nuestra bancada de respaldar este tipo de iniciativa. Muchas gracias.
Ahora sí damos la palabra al congresista Manuel Cerillo, presidente de la Comisión de Defensa. Gracias, presidenta. Lo único decir que la ley, en su título, debe decir ley que declara el 27 de enero Día de la Soberanía Marítima. Y después en los artículos, hacer las sumillas, en el artículo 1, Día de la Soberanía Marítima, y en el artículo 2, conmemoración del Día de la Soberanía Marítima. Solo eso, señora presidenta, y solicitarle al Pleno de la Comisión Permanente la votación. Muchas gracias. Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Votación nominal. Señores congresistas, Julca Jara, Lewis del Alcázar, Lewis del Alcázar sí, Capuñay Quispe sí, Gutiérrez Cóndor sí, Gamarra Saldívar, Isla Rojas, Tejada Galindo, Reinaga Soto, Zamudio Briceño sí, Díaz Dios, abstención, Sheffer Cuculiza, sí, Medina Ortiz sí, Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Reategui Flores sí, Espinosa Rosales, León Rivera sí, Mavila León sí, García Belaunde, Mulder Bedoya sí, Velázquez Quesquén, Apaz Ordóñez sí, Luna Galvez sí, Iberico Núñez, ¿Cómo votó Mulder? A ver, Velázquez Quesquén, sí. Velázquez Quesquén sí, Portugal Catacora sí, Cárdenas Cerrón sí, Guayama Neira, Molina Martínez sí, Rivas Teixeira sí, Reinaga Soto sí, Chacón de Vettori sí, López Córdoba sí, Valle Ramírez, Guaire Chuquichaico, Guevara Macifuen, Lescano Ancieta, Pérez del Solar, Perestello de Rodríguez, sí, Solórzano Flores sí,
Han votado a favor 22 congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 4157. Siguiente punto. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de la Mujer. Proyecto de ley 2552. Se propone establecer parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Presidenta de la Comisión de la Mujer, recaído en el proyecto de ley 2552, aprobado en la sesión del Pleno del 11 de diciembre del 2014, por el que se propone establecer parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de la Mujer, congresista Cordero. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidente y señores colegas congresistas. En la sesión del Pleno del pasado 11 de diciembre se ha aprobado en primera votación el nuevo texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 2552-2013, que propone la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. En ese sentido, señora Presidenta, solicito se someta a segunda votación este proyecto, habiendo transcurrido el plazo previsto del Reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias. Concluida la sustentación, damos inicio al debate. Se ofrece la palabra. No habiendo ningún orador solicitado la palabra, congresista Cordero tiene la palabra. Presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, Presidenta. Solicito la segunda votación. Gracias. Finalizado entonces el debate, se va a proceder a votar. Votación nominal. Señores congresistas, Julca Jara, Lewis del Alcázar, Lewis del Alcázar sí, Capuñay Quispe, Capuñay Quispe sí, Gutiérrez Cóndor, Gutiérrez Cóndor sí, Gamarra Saldívar, Gamarra Saldívar sí, Isla Rojas,